Hola mis queridos hermanos, qué gustazo saludarlos. Hoy miércoles 2 de agosto estamos en la serie Sueños, estudiando la vida de José. Hoy es el día 30 y el devocional de hoy se titula Comenzando a perdonar. Comenzando a perdonar. Ayer dijimos comenzando a cambiar y nos concentramos en los hermanos de José y cómo, bueno, podemos ver por lo menos los primeros pasos de un arrepentimiento, los primeros pasos de un cambio en sus corazones. Habían sido malísimos, ¿no? Todos estos hermanos, pero bueno, Dios probablemente está haciendo su obra en ellos. Y ahora vamos a concentrarnos en José, en José. Y vamos a empezar a hablar de uno de los más importantes temas de toda esta historia, que es el tema del perdón. El perdón. Porque José, después de que sus hermanos lo habían tratado terriblemente, lo vendieron como esclavo. Tú dime qué cosa más horrible que esa puede ser. O sea, lo vendieron como esclavo y luego engañaron a su padre diciéndole que estaba muerto, y José los termina perdonando. Y eso es impresionante, impresionante. Y vamos a hablar entonces acerca de este tema. Hoy comenzamos a hablar de este tema y vamos a estar hablando de este tema en varios devocionales, no en todos los próximos devocionales, pero en varios de los próximos días, el tema del perdón. Y yo les invito que no se despeguen, porque eso de perdonar es algo que cuesta. Para algunos es imposible, pero creo que con Dios hasta lo imposible se vuelve posible. Así es que vamos a comenzar a hablar de eso. Por eso el devocional de hoy se titula Comenzando a perdonar. Y vamos a leer Génesis 42, del 35 al 38, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque siempre estás con nosotros, Dios mío, porque tú hablas a nuestras vidas día con día, Señor, y hoy sabemos que no es la excepción. Transforma nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a perdonar a quien tengamos que perdonar. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 42, del 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Salieron de Egipto los hermanos de José, y en el camino uno de ellos se dio cuenta que su dinero estaba en su saco. Y te acuerdas que les habían dado sus víveres para el camino, los habían tratado muy bien, y en el camino tuvieron temor, dijeron, ¿qué está haciendo Dios? Eso de tuvieron temor se refiere a no sabían qué estaba pasando, se sorprendieron, porque había el dinero de uno de ellos, lo habían regresado en sus sacos de grano. Pero cuando llegaron a casa de su papá, se dieron cuenta que no solo uno había recibido de regreso el dinero, sino que todos. Y tuvieron temor en gran manera, se conmovió su corazón. ¿Y se acuerdan lo que dijeron aquella vez cuando iban en el camino? Dios está haciendo algo. Vamos a ver qué pasa ahora. Versículo 36. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. ¿Y os queréis llevar a Benjamín también? Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en este pasaje y en esta escena varios días, pero hoy me quiero concentrar en José. No lo vimos en esta escena, pero quiero que reflexionemos en lo que estaba pasando José. No lo vimos como en la escena, pero sí está presente, porque ¿quién puso o quién dio la orden de que pusieran el dinero en sus sacos? ¿Quién dio la orden de que les dieran víveres para el camino? Y quiero que nos concentremos en José, porque José definitivamente está experimentando una crisis. Ya nos había dicho, ¿no? Que se había ido de su presencia para llorar, y luego les habla ásperamente, pero también les devuelve su dinero, y luego los pone presos por 3 días, pero al mismo tiempo los saca de la prisión y luego los manda de regreso con víveres y con dinero. Y me parece que José está experimentando una crisis, como usted y yo experimentamos crisis cuando alguien nos hace daño y luego nos vemos ante esta disyuntiva. ¿Perdonamos? ¿Perdonamos al que nos hizo daño? ¿O amamos, como dice la palabra de Dios? Que ames incluso a tus enemigos, dice Jesucristo. Y me parece que José tomó la decisión correcta y comenzó a perdonar.
Vamos a hablar más en otros devocionales sobre el perdón, sobre cómo perdonar, pero hoy me quiero concentrar en este asunto de comenzar a perdonar. Y quiero decir lo siguiente, me parece que José no tenía algo que muchos de nosotros sí tenemos, una lista de los pecados que nos hacen las personas, ¿no? Llevamos una lista de todo lo que nos hacen los demás. Eso se puede llamar rencor. Eso se puede llamar falta de perdón. Noten ustedes que no vemos a José decir en ningún momento, esa esposa de Potifar que me acusó y que por su culpa estuve en la cárcel durante más de 2 años y era mentira. No lo vamos a hacer eso. Tampoco vamos a decir, y el copero del faraón que me olvidó por 2 años y yo le dije que por favor me ayudara y cuando él salió no se acordó de mí hasta dentro de 2 años y por su culpa estuve ahí 2 años encerrado en la cárcel. No lo vemos. Y con sus hermanos, por, como que le dieron ganas de hacerlo, ¿no? Como que le dieron ganas de, me voy a vengar de mis hermanos porque me han tratado súper mal. Pero terminó por no hacerlo y al contrario, terminó por tratarlos bien. Les devolvió el dinero. Yo creo que estaba pensando en su papá y en su hermano menor, el que no le había hecho nada de malo. Pero pues también bendijo a sus hermanos y los trató bien y les dio víveres para el camino. Les dio víveres para el camino, eso no tiene nada que ver con el amor a su padre, era por ellos. José está comenzando a perdonar y va a ser un proceso. Por eso van a ser varios devocionales, porque se trata de un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, definitivamente es un proceso. Y me parece que ese proceso, ¿sabes cuándo creo que comenzó? Probablemente desde mucho antes, pero lo vemos en la Biblia cuando José tiene a sus hijos, Manasés y Efraín. ¿Te acuerdas cómo le puso a su hijo Manasés? ¿Te acuerdas lo que significa? Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar. Todas las cosas terribles que viví cuando me vendieron, todas las cosas terribles que viví como esclavo, todas las cosas terribles que viví en la cárcel, y no solo los eventos que viví, sino las heridas que me causó, el odio de mi familia, el desprecio de mis propios hermanos. Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha bendecido y Dios me ha mostrado su gracia. Y la gracia de Dios me ha hecho notar que puedo perdonar a otros, porque yo he sido perdonado por Dios, yo he sido tratado con amor por Dios y yo puedo tratar así también a otros, aunque me han tratado muy mal. Así es que déjenme decir 3 cosas para comenzar a olvidar, mis queridos hermanos. 3 cosas para comenzar no a olvidar, para comenzar a perdonar. Número 1, comienza por soltar. Comienza por soltar. Me gusta cómo define el libro de la cabaña, entre muchas otras cosas, el tema del perdón. ¿Te acuerdas ese libro? Es un libro muy profundo y duro, ¿no? Porque se trata de un hombre cuya hija, su niña preciosa, ha sido secuestrada, maltratada, abusada y asesinada. Y él obviamente no puede perdonar al infeliz que hizo aquello. Y buena parte del libro tiene que ver con eso, con la crisis que está sufriendo Mackenzie, si no me equivoco se llama. Y bueno, muchas cosas pasan en la novela, no se las voy a contar, si quieren ustedes vean el libro o vean la película, pero una parte le dice Dios, suelta el cuello de esa persona. Perdonar es soltar el cuello de esa persona que te hizo daño. Muchos de nosotros así vivimos contra alguien que nos hizo daño. Metafóricamente hablando, le tenemos agarrado el pescuezo con odio, con rencor y no lo queremos soltar, no lo queremos soltar. Creemos que soltarlo es aprobar lo que hizo, pero no. Soltar el cuello de alguien es simplemente liberarnos de nosotros mismos, liberarnos de un peso, del odio, del rencor que mella en nuestro corazón. Comienza por soltar, mi querido hermano. José soltó a sus hermanos. Estos me vendieron, estos me maltrataron, pero yo los suelto. Les doy víveres para el camino, los trato bien, les dio dinero, les devolvió lo que habían pagado. Comencemos por soltar. Número 2, comencemos por olvidar. Y ahora, no me malentienden, no se trata de que te dé amnesia, porque hay quien dice, perdonar es olvidar. Pues no se puede, olvidar es imposible, ¿no? Solamente que te den un golpe en la cabeza o yo no sé, que te dé amnesia, pero olvidar, no puedes olvidar algo que pasó, simplemente es parte de tu memoria, pero déjenme utilizar la palabra olvidar en otro sentido, no en un sentido de ya no acordarte, sino más bien en el sentido de recordar diferente. Y creo que es el sentido en el que José dijo, Dios me ha hecho olvidar. Así le puso a su hijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Obviamente no se olvidó de su padre, obviamente no se olvidó de sus hermanos, prueba de ello es que los reconoció, pero comenzó a recordar diferente.
Comienza por olvidar en el sentido de recordar de otra manera. Un recuerdo que ya no te enciende el corazón. Un recuerdo que ya no te perfora el alma. Comienza por recordar diferente, mi hermano. ¿Y sabes cómo se hace eso? Solamente de la mano de Dios. Solamente dándote cuenta de las bendiciones que tienes a tu alrededor. Solamente dándote cuenta que en medio de los dolores Dios puede tener un propósito. Y número 3, comienza por sanar. Comienza por sanar. Creo que tanto José como sus hermanos están sanando, cada quien desde su propia perspectiva, ¿no? Los hermanos de José han sido malísimos, han sido muy pecadores, trataron súper mal a su hermano y están comenzando a cambiar, están comenzando a sanar, están comenzando a arrepentirse. Y por el otro lado, José, pues él no los trató mal, a lo mejor sí un poco, ¿verdad? Fue a lo mejor soberbio, a lo mejor muy creído, pero más bien fue una víctima, ¿no? Pero como ya dijimos en otro devocional, no se vale tener esa actitud de víctima todo el tiempo. Más bien hay que sanar. Más bien hay que sanar nuestro corazón y ambos están sanando. Tanto José como sus hermanos están sanando. ¿Cómo se puede sanar, mis queridos hermanos? Solamente por la gracia de Dios. Me parece que esta gracia de José, porque él tiene gracia con sus hermanos. A esos que fueron muy malos con él, esos que lo trataron súper mal, él los trató bien. Él pagó bien a los que le habían hecho mal. Él podía vengarse. Él podía haber hecho hasta justicia, ¿no? Los meto ahora a la cárcel. Ustedes me vendieron como esclavos, pues a la cárcel. Pero decidió hacer otra cosa. Decidió mostrar gracia con sus hermanos. Me parece que es una figura de la gracia de Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Gracia sobre gracia. Esa gracia de Dios que murió por nuestros pecados, siendo nosotros pecadores. Que nos perdonó y nos amó como sus hijos, siendo nosotros, estando alejados de Él. Él se hizo nuestro amigo, nuestro Padre y murió por nosotros. Esa es la única manera de sanar realmente, entendiendo la gracia de Dios. Que no merecíamos, que no hicimos nada para ganarnos, pero que Él derramó sobre nosotros porque nos ama. Así es como se comienza a sanar. Y así es como se comienza a perdonar, soltando, olvidando, entre paréntesis, recordando diferente y sanando. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Señor, que nos adentra al tema del perdón. Permítenos seguir hablando de esto, Señor, para sanar nuestro corazón. Permítenos soltar al que nos ha hecho daño. Permítenos recordar diferente, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Pido oración para todos ustedes y espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Dios les bendiga.